Bueno, en esta investigación yo me centré en la tecnología dentro del ámbito de educación, ya que cada vez se lo tiene más presente en las aulas, tanto profesores como por alumnos. Primero busqué información sobre la historia y el origen de la tecnología, cómo fue avanzando gracias al ser humano por el paso de los años, cómo se fue desarrollando. Eso lo expliqué bastante y después me centré más en la inteligencia artificial, cómo surge, los tipos que hay, eh, y bueno, cómo se fue consolidando y haciendo más famosa en estos últimos años. Y bueno, en esa búsqueda de información encuentro una noticia que contradice la teoría, en la que bueno, afirma que la tecnología ya está demasiado incluida en la educación, como que no hay vuelta atrás, digamos, o sea, todos nos tenemos que adaptar a ella, tanto profesor como por alumnos, que ya no se la puede quitar del ámbito, bueno, en la que afirma que tiene muchos beneficios como la búsqueda rápida de información, la realización rápida de actividades, dando correcciones inmediatas, pero a su vez su uso desmedido puede generar una dependencia, una pérdida de autonomía, a lo mejor limitar la creatividad y debilitar como la capacidad de expresarse con palabras propias. Bueno, la atención eh, se centra en que al mismo tiempo que favorece la adquisición de conocimientos, también tiene el riesgo, corre el riesgo de afectar negativamente el desarrollo comunicativo de los estudiantes si no se mide su uso. Eh, por eso surge la pregunta, que es cuáles son los efectos del uso excesivo de inteligencia artificial en el desarrollo de competencias comunicativas en los estudiantes en Educativo Córdoba durante el año 2025. Bueno, para ello planteé unos objetivos, dos generales y 13 específicos, en los que busco explicar los efectos del uso excesivo de inteligencia artificial en el desarrollo de competencias comunicativas de los estudiantes educativo Córdoba en el año 2025 y explicar cómo el uso de la inteligencia artificial en el entorno educativo impacta en el desarrollo de la alfabetización científica de los estudiantes, considerando tanto sus capacidades para promover el pensamiento crítico y la comprensión de conceptos científicos, como los riesgos de una dependencia tecnológica que limite la autonomía en la construcción del conocimiento. Esos son los dos generales y ahora pasando a los específicos, tengo identificar las competencias comunicativas más influenciadas por el uso de la inteligencia artificial en estudiantes de Educativo Córdoba, describir las prácticas educativas actuales que incorporen inteligencia artificial en el proceso de enseñanza-aprendizaje, analizar los cambios en los hábitos de estudio y escritura generados por la dependencia de la inteligencia artificial, interpretar el impacto del uso de la inteligencia artificial en la expresión oral y escrita de los estudiantes, examinar las limitaciones que surgen en la construcción del pensamiento crítico cuando los estudiantes dependen excesivamente de la inteligencia artificial, comparar los niveles de autonomía comunicativa entre estudiantes que utilizan y los que no utilizan IA en sus aprendizajes, evaluar la relación entre el uso excesivo de IA y la pérdida de creatividad en la elaboración de discursos, distinguir las competencias lingüísticas y paralingüísticas que se ven reforzadas o debilitadas con la mediación de la IA, explorar el papel de la IA en el fortalecimiento o debilitamiento de las competencias culturales y sociales, delimitar los alcances positivos y negativos de la IA en el proceso educativo, reconocer los valores sociales que influyen en la aceptación o rechazo de su uso en el ámbito escolar,
interpretar cómo los medios tecnológicos modifican las fases de codificación y decodificación de mensajes en los estudiantes y clasificar las principales aplicaciones de IA utilizadas en el contexto educativo local y su incidencia en la comunicación. Bueno, la metodología de esta investigación es mixta, mezclando cualitativo con cuantitativo. Cuantitativo porque busco obtener datos medibles para poder establecer una relación, y cualitativo porque tengo que ver cómo afecta en la comunicación de los estudiantes. Eso. Bueno, es tipo de investigación explicativa porque busca analizar causas y consecuencias del uso excesivo de IA en los estudiantes. Su diseño es pura y de campo. La técnica de recolección de datos que yo utilicé fue una encuesta. Y bueno, la técnica de análisis de datos es cuantitativa, con estadística y porcentaje, con preguntas cerradas, y cualitativo con preguntas abiertas en las que los encuestados se iban a explicar con sus palabras. Bueno, pasando al análisis de datos. Ahora pasando al análisis de datos, la primera pregunta que hice es ¿con qué frecuencia utilizas la inteligencia artificial para hacer tus tareas escolares? Bueno, fueron 10 estudiantes encuestados en total, de los cuales el 60% responde que las usa casi siempre, el 30% que las emplea siempre, y únicamente un 10% indicó que lo hace a veces, y no hubo ninguna respuesta en rara vez o nunca. Bueno, esto se relaciona con lo planteado en la teoría, donde se menciona que la inteligencia artificial pasó a tener un rol protagónico que está muy presente dentro de eh, los ámbitos educativos, y al no haber respuestas en los apartados de rara vez y nunca, sugiere que la IA ya no es como un recurso, sino una herramienta consolidada que ayuda de más a los estudiantes. Bueno, con la comunicación esto se puede relacionar con las condiciones de producción y reconocimiento, ya que su uso repetitivo implica como la incorporación de medios técnicos que condicionan o pueden modificar la manera en que el emisor produce y transmite sus mensajes. Bueno, la segunda pregunta que hice es ¿qué tan difícil te resulta completar actividades académicas sin usar IA? Bueno, el 60% señaló que les resulta fácil, un 30% consideró que es difícil, un 10% que les resulta muy fácil, y no hubo ninguna respuesta en muy difícil. Esto muestra como algo ambiguo, contradictorio, que por un lado, como la mayoría de los alumnos, siente que tiene autonomía, que puede realizar todavía estas actividades sin apoderarse en la inteligencia artificial, pero las otras respuestas, como que le resulta difícil, ya muestra como un indicio de que hay estudiantes que ya dependen mucho de ella y que ya como que tienen dificultades para realizar estas actividades sin usar IA, que ya les empieza a costar un poco más hacerlas. Y esto se puede vincular con las condiciones de producción y reconocimiento, porque la como dificultad de trabajar sin ella refleja cómo el contexto tecnológico en el que estamos eh, influye en la capacidad del emisor para elaborar sus mensajes o para desenvolverse académicamente. Bueno, la tercera pregunta que hice fue una pregunta abierta,
en la que, bueno, recibí algunas respuestas, acá están. Y bueno, algunos, por un lado, la IA la reconocen como un recurso valioso para eh, ampliar el vocabulario, hacer las tareas más rápido, buscar información rápido, eh, pero por otro lado no garantiza por sí misma el desarrollo de las competencias comunicativas en los estudiantes, ya que algunos alumnos no perciben una mejora real en sus habilidades, sino más bien una dependencia tecnológica. Eh, bueno, algunas de las respuestas, por ejemplo, en las mejoras en la comunicación escrita, fueron que tienen un lenguaje más técnico, información más rápida, que les ayuda para los trabajos prácticos. Después, en las mejoras generales, eh, ponen que los ayudó en la oralidad, en la escritura o en ambas, y que no tuvieron mejoras o no sienten mejoras. Por ejemplo, una respuesta: yo creo que mejorar nada si no hace más efectivo el tiempo y se hacen las cosas más rápidas. Esto, como lo dije, muestra que no ayuda a lo mejor al desarrollo, a la autonomía de un estudiante, sino que hace el trabajo más eficiente y lo ayuda a hacer sus actividades mucho más rápido. Bueno, la cuarta pregunta es, ¿para qué actividades usan más la inteligencia artificial? Las opciones eran redacción de textos, búsqueda de información, presentaciones, traducciones u otras. El 70% señaló la búsqueda de información y el 30% la redacción de textos. No hubo ninguna respuesta tanto en presentaciones, traducciones u otra actividad. Esto muestra que la IA se percibe sobre todo como una herramienta para acceder rápido al conocimiento o a la producción de textos de forma más rápida. Y esto coincide con la teoría que advierte sobre el riesgo de reducir la función educativa a solo una cuestión de eficacia, para hacerlo más rápido y que no promueve la reflexión propia. Y esto se puede asociar con las condiciones de producción del conocimiento, ya que las actividades en las que el estudiante usa IA dependen del canal, los medios técnicos que median la comunicación. Bueno, la quinta pregunta también es una pregunta abierta, es: ¿cómo cambió tu hábito de escribir textos desde que usas inteligencia artificial? Bueno, los estudiantes reconocieron que escriben menos desde que usan IA, ya que realizan redacciones con ella. Otros valoraron la rapidez y la eficiencia que esta herramienta les ofrece, y otros pocos mencionaron mejoras en la formalidad de lenguaje o en la coherencia de sus textos. Estos resultados son significativos porque como que reflejan una disminución en la escritura propia, una habilidad fundamental, y bueno, esto hace que corramos riesgo de perder como la creatividad y el pensamiento crítico propio. Algunas respuestas, por ejemplo, en la disminución de la producción propia, escribo menos, cambio en el estilo y forma de redacción, cambio la forma en la cual redacto mis textos y el vocabulario que utilizo, mayor eficiencia y rapidez, más eficiente y rápido, impacto general fuerte,
mucho, o sea que cambia mucho su hábito de escribir, y una respuesta que no tuvo cambios. Bueno, la pregunta 6 es cómo afecta la inteligencia artificial la coherencia de tus producciones escritas. Un 50% indicó que influye bastante, un 40% que lo hace poco, 10% que afecta mucho y no hubo ninguna respuesta en nada. Esto muestra que la respuesta que no hay ninguna en nada muestra que en cierta medida todos los encuestados como que reconocen al menos un mínimo aporte de la inteligencia artificial en la claridad de sus textos. Estos resultados se vinculan con el papel de la inteligencia artificial como asistente en la redacción, capaz de organizar mejor sus ideas y corregir sus textos. Esto sostiene que la inteligencia artificial actúa como una herramienta que optimiza la producción escrita, pero que se advierte que su uso excesivo puede llevar a una dependencia que afecte a su autonomía, a su creatividad, pensamiento crítico, entre otras cosas. Y esto se relaciona con las competencias comunicativas, sobre todo con la lingüística, ya que la coherencia textual es algo esencial en la codificación del lenguaje. Bueno, la séptima pregunta que hice es si la IA te ayuda a reflexionar y analizar de manera crítica. Un 60% respondió que a veces, mientras que un 40% afirmó que sí. Ningún estudiante eligió la opción no, lo que indica que todos reconocen que tienen algún aporte de la IA en este aspecto. Y la IA, aunque facilita la organización de ideas y el acceso rápido a información, no necesariamente garantiza el desarrollo de un pensamiento crítico profundo. Esto en la comunicación se vincula con las competencias comunicativas, sobre todo con la lingüística y paralingüística, ya que reflexionar y analizar críticamente requiere poder interpretar mensajes desarrollando una comunicación más profunda. Bueno, la pregunta 8 es: ¿puedes realizar actividades académicas sin utilizar inteligencia artificial? El 40% respondió que puede hacerlo a menudo, un 30% indicó que siempre, y el otro 30% que solo a veces. Ningún estudiante eligió la opción nunca, lo cual demuestra que todos los encuestados reconocen que pueden desarrollar actividades sin depender totalmente de la IA. Y se observa que si bien la inteligencia artificial se convirtió en un recurso muy, muy utilizado por los estudiantes, ellos sienten, autoperciben que siguen preservando algo de autonomía dentro del ámbito académico. Y bueno, se puede vincular con las condiciones de producción y reconocimiento, ya que la posibilidad o dificultad de hacer tareas sin ella está como definida por el entorno tecnológico y los recursos que tiene disponible el estudiante. Bueno, la pregunta 9 es si los trabajos que haces con ayuda de IA son originales. Un 80% respondió que sus trabajos son
originales a veces, un 10% señaló que lo son siempre y un 10% afirmó que nunca sus trabajos son originales, puesto que están hechos en la mayoría o por su totalidad con inteligencia artificial. Bueno, esto confirma la tensión entre el uso de la IA como herramienta y el riesgo de una pérdida de autonomía en las producciones de los estudiantes. La teoría dice que si bien la inteligencia artificial facilita la redacción y entre otras cosas, puede generar como esta dependencia de, bueno, al tenerla disponible, hacer sus trabajos con ella, depender de ella, y esto puede reducir la creatividad y la capacidad de producir del estudiante. Esto se relaciona con las competencias comunicativas, sobre todo con la cultural, que según el marco teórico se vincula con la capacidad de expresar ideas propias y como mantener esa autenticidad en los discursos. Bueno, la 10ª pregunta que hice es: ¿tu vocabulario es más variado cuando usas inteligencia artificial? Un 60% respondió que no sabe, un 30% que sí y un 20% que no. Desde el marco teórico, esto coincide con lo planteado acerca de la capacidad de la IA para ampliar el vocabulario de los estudiantes, como facilitando la inclusión o incorporación de este vocabulario más técnico. Y bueno, esto se puede vincular con la competencia lingüística, ya que el vocabulario forma parte del dominio del código verbal. Bueno, la pregunta 11: ¿cómo cambia tu forma de trabajar en grupo cuando usas herramientas de inteligencia artificial? Bueno, la mayoría de los estudiantes menciona que el uso de la inteligencia artificial en sus trabajos en grupo genera mayor rapidez y eficiencia, que las actividades se realicen con más facilidad. Otros mencionan la mejor organización y coordinación, resaltando que facilita la división de tareas, y otros destacan la practicidad, la facilidad para resolver estas actividades, mientras que una como menor parte afirmó que el trabajo grupal como que no cambia demasiado con estas herramientas. En la categoría rapidez y eficiencia se hace todo mucho más fácil y rápido. Mayor organización grupal cambia bastante porque nos ayuda a dividir más las actividades para cada uno dentro del grupo. Practicidad y facilidad, se me hace más práctico, y pocos cambios percibidos, no cambia mucho, es básicamente lo mismo que trabajar solo. Lo que cambia es que cada integrante puede buscar info y después juntar todo. La pregunta 12 es: ¿qué beneficios y consecuencias concretos encontrás en el uso de la inteligencia artificial para tu aprendizaje? Bueno, hay muchos que mencionan que facilita el aprendizaje y la comprensión, que los ayuda a comprender textos largos o actividades difíciles. Otros señalan el beneficio de la rapidez y la eficiencia, eh, diciendo que les permite ahorrar tiempo, simplificar tareas, y otros hacen como referencia al pensamiento crítico,
que indicando que la IA, puede enseñar mucho siempre que se lo utilice correctamente. Y en cuanto a las consecuencias, 9 de las 10 respuestas perciben alguna consecuencia, y entre las que se mencionan son la pérdida de autonomía, la disminución de la capacidad de resumir y comprender textos por cuenta propia, ya que el acostumbrarse mucho a la IA les, les provoca esta dificultad para realizar actividades sin ella. Algunas respuestas de facilitar el aprendizaje y comprensión. Como beneficio, ayuda a visualizar determinadas cosas de otra manera en la que habitualmente no lo haríamos, soluciona cosas más rápido. Bueno, en rapidez y eficiencia, como beneficio, el tiempo, la rapidez y como consecuencia acostumbrarse a la información, el uso responsable y pensamiento crítico, como beneficio que si se la utiliza bien te puede enseñar mucho y de distintas maneras. Como consecuencia, si se la usa mal, pensás menos y no usas pensamiento crítico. Bueno, la pregunta 13 es si consideras que la IA tiene un impacto positivo en tu aprendizaje. El 70% respondió que sí, que tiene un impacto positivo, y el otro 30% que no. Esto, relacionado a la teoría, sostiene que está vista como una herramienta de apoyo educativo, ya que los estudiantes como que valoran la capacidad que tiene para facilitarles tareas, pero también a su vez no todos los alumnos consideran beneficioso que su uso, lo que muestra como una vista crítica sobre la dependencia a ella y sus consecuencias, las consecuencias que puede generar en ellos en el desarrollo de estas actividades o en su autonomía propia. La pregunta 14 es si prefieren leer resúmenes hechos por IA en lugar de leer textos completos. Un 40% de los estudiantes respondió que siempre, y un 60% que lo hace a veces. Nadie eligió la opción nunca, lo que muestra que todos recurren a esta práctica, a leer textos resumidos. Nadie los lee completos, y esto confirma la teoría de que buscan los estudiantes la rapidez y la eficiencia en estos procesos de aprendizaje, ya que la IA ofrece la posibilidad de acceder a la info sin tener que leer material extenso. Y bueno, esto se puede vincular con los valores sociales, ya que esta preferencia muestra como la transformación de las prácticas comunicativas influenciadas por la tecnología. La última pregunta es: ¿qué aplicación de inteligencia artificial usas con mayor frecuencia para estudiar? Las opciones eran ChatGPT, Canva AI, Meta AI y Gemini. Bueno, y era como muy sabido que el 90% indicó que utiliza ChatGPT como aplicación, como IA principal, y un 10% Gemini. Canva y Meta no tuvieron ninguna respuesta, y esto muestra la tendencia hacia la consolidación de plataformas que se posicionan mejor dentro del ámbito educativo, ya sea por su accesibilidad, facilidad de utilizarla y su capacidad de generar respuestas rápidas. Según la fundamentación, los estudiantes como que
prefieren elegir las herramientas que les ofrecen mayor confianza, rapidez y precisión en la resolución de sus actividades. Y bueno, claramente nos muestra que ChatGPT está consolidada como la de mayor uso, la que todos los estudiantes, o la gran mayoría por lo menos, prefiere para sus actividades académicas. Y bueno, como conclusión, este estudio eh, muestra que la IA ha transformado los hábitos de estudio y comunicación de los estudiantes. Por un lado, se reconoce que la IA ofrece herramientas útiles para ya sea organizar ideas, redactar textos, acceder rápido a la información, lo que puede facilitar el estudio y mejorar su rendimiento académico. Pero por otro lado, los datos recolectados muestran una tendencia a la excesiva dependencia de estas herramientas, y esto, sobre todo a largo plazo, o por su uso repetitivo, puede debilitar la creatividad, la autonomía, el pensamiento crítico y la expresión con palabras propias, que son habilidades fundamentales. Y bueno, por eso se propone fomentar un uso equilibrado de IA que complemente al estudio, pero que no reemplace el esfuerzo personal ni el desarrollo de las competencias comunicativas. Por lo que, bueno, la tecnología puede incluirse en la educación, pero sin sacar, sin sacrificar los valores y comunicativos esenciales. Muchas gracias.